Hola, bueno, algunos ya me conocen, soy Cecilia Canales, soy enfermera de acá de CESFAN y soy facilitadora de Nadie es Perfecto, que es un taller de habilidades parentales. Hola, mi nombre es Pamela Beltrán, soy trabajadora social, facilitadora del taller Nadie es Perfecto con Cecilia, del CESFAN Domeico, y actualmente trabajo en COSAM Santiago con población infanto-juvenil. Hola, saludamos a todos los miembros del ABB, de la Asamblea de Brasil, y por supuesto a los que no son de la Asamblea, pero también quieran compartir este taller. Tenemos a Vivi y a Francisca, que están ya conectadas. Hola, chiquillas, ¿cómo están? Hola Carlita, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú? Hola, hola chiquillas, ¿cómo están? Bien, bien, gracias. Estoy mandando la difusión también para que se sigan conectando vecinos y vecinas. Perfecto. ¿Ya? Súper. Perfecto. Genial. Tenemos la posibilidad, como estamos ahora, estar grabando la sesión para que después se suba al Facebook y dejar registro también de las cosas importantes que se están haciendo a nivel de estos talleres. El taller es un taller, como dicen ustedes, de Nadie es Perfecto y crianza en tiempos de COVID, que es un tema que está sumamente importante y sumamente vigente en estos días. Muchachas, como ustedes quieran. Me avisan y yo empiezo a dar los links de... Voy a detener mi cámara para que no haya tanta interrupción. ¿Ya? Y voy a dejar solo la cámara para... O sea, voy a estar compartiendo pantallas con la presentación. Bueno, como ya lo han mencionado, este es un taller que se gestionó pensando en el momento en el que nos encontramos y la crianza, que es algo que no podemos detener porque está con nosotros siempre cuando tenemos hijos. Pero ¿cómo hacemos en estos tiempos, digamos, de emergencia sanitaria o de COVID? Entonces, bienvenidos a este taller, esperamos que les sirva estos consejos y estas reflexiones que hemos preparado junto a Cecilia. Bueno, vamos a definir primero lo que está pasando, que es una catástrofe. ¿Qué definimos como una catástrofe o una emergencia o desastre? Primero que nada, es algo que no teníamos, lo que no estábamos preparados, que eso es lo que nos está pasando, que rompe nuestra estabilidad habitual. Es un evento que de repente supera nuestra capacidad de respuesta. Esto provoca un daño importante tanto en la parte humana, a veces material. Entonces eso es lo que nos está pasando ahora con esta catástrofe, esta emergencia sanitaria, que existen muchas catástrofes, que son los terremotos, incendios, guerras, y ahora lo que nos tocó es una pandemia. La pandemia es un brote, es más que una epidemia, porque se da en más de un continente, que es lo que empezó en China, siguió en Europa, llegó ahora a América, hasta que llegó a Chile esta enfermedad. Entonces, como ya el contagio está tan global, se define que es una pandemia y esto sí es una emergencia sanitaria. Esta pandemia eh, nos ha ocasionado que, no, sigue nomás, eh, nos ha ocasionado que tengamos que habilitar recursos como en una cuarentena. La cuarentena es un periodo que debes permanecer en casa por un cierto periodo para no seguir propagando esta enfermedad. Esta enfermedad, o sea, le voy a decir lo que tienen que hacer en cuarentena, es no salir de la casa. Significa también no recibir visitas y no hacer visitas. Y si yo tengo un patio en común, no puedo salir al patio en común. Yo en realidad lo recalco porque hay personas que dicen, no, pero si yo no salgo de mi condominio. No, pero es no salir de tu casa. Porque el salir al patio en común, al conversar en el pasillo, a conversar en la escalera, ya no estás haciendo cuarentena. No, y lo más importante, por favor no hacer visitas porque... Bueno, como lo dice Cecilia, de alguna manera, o sea, tanto en la cuarentena como, por ejemplo, en la época de emergencia sanitaria, es importante y tenemos que tener esperanza, porque siempre en todas estas situaciones que son difíciles, las personas logran organizarse.
No es inmediatamente, pero sí logran organizarse y poder sobreponerse a todas estas situaciones que mencionó Cecilia, sobre todo en este país en el que vivimos nosotros, que estamos de alguna manera siempre teniendo alguna emergencia, más tal vez de características geográficas o no necesariamente una epidemia, pero sí esto nos ha ayudado de alguna manera, y como dice la Ceci, lo de la cuarentena es vital entenderlo como que no hay que salir de la casa, y que es una medida de cuidarnos y cuidar a los demás. En este periodo también hay recursos y habilidades o debilidades que tienen las familias que se ponen en juego. ¿Ya? Nosotros tenemos que aprender a resolver problemas dentro. No estamos acostumbrados a estar en casa todos juntos. Sí, momentos, los fines de semana, en ciertas ocasiones, pero estar todos juntos en casa a veces se vuelve un poco problemático, ¿ya? Y se generan más tensiones que en otros momentos, ¿ya? Y eso es algo bastante natural. Como no podemos salir, tal vez podemos entrar, pero yo les aseguro que cada casa también vive esta tensión. No son los únicos que están viviendo este momento. En este tipo de situaciones, por ejemplo, mantener la calma en las situaciones de conflicto es vital. Si en este momento están viviendo una situación conflictiva, van a encontrar que esto es algo difícil lo que les estamos planteando, pero es algo muy necesario, porque en realidad cuando estamos estresados o tensionados es más difícil resolver los problemas, ¿ya? Cuando hablamos con nuestros hijos, pensando también en edades pequeñas o hasta la adolescencia, nosotros estando encerrados también empezamos a suponer cosas, empezamos a imaginarnos cosas, sin saber efectivamente si esa es la motivación del chico o de la chica. Por ejemplo, se sugiere más preguntar frente a una situación que no esté siendo como del todo agradable para la familia. Y aquí pusimos un ejemplo bien concreto, que en vez de decirle, no ordenaste tu pieza y te comprometiste a hacerlo, que es algo que podríamos referirnos, ¿cierto?, cuando no se cumple con hacer una función, una tarea que se delegó, le decimos, eres desordenado y mentiroso. Posiblemente estemos diciendo casi lo mismo con la misma intencionalidad, pero la diferencia es que en la primera afirmación nosotros estamos haciéndole una crítica a, no al hecho en sí, no al hecho de que no haya ordenado la pieza o que haya roto ese compromiso, digamos, sino que a él como persona. Y eso, en una situación de cuarentena y de encierro, nos hace pésimo, porque empezamos como a generar una bola de nieve, nos empezamos a enojar nosotros mismos con ellos con nosotros, y esto es terrible y estamos encerrados. Entonces, la idea es poder cuidar nuestras palabras, y para esto hay que mantener la calma. Como decimos con la Cecilia en el taller, nosotros no podemos apagar un incendio con benzina. Siempre tenemos que tratar, para dar calma, hay que estar calmado. Tienes que contar, si no es 10, 100, 1000, lo que sea, porque igual este periodo va a tener todo alterado dentro de la rutina familiar. Tienes que pensar que ya los niños van a tener el sueño alterado, la alimentación alterada, sí. Y entonces ya tenemos que enfocarnos de manera distinta. Claro. Pueden aparecer en los niños terrores nocturnos, pueden aparecer que estén medio sonámbulos. Por eso es importante también que vamos a dar unos tips también para la higiene del sueño más adelante. Claro, en estas situaciones de estrés, como dice la Ceci, por ejemplo, cuando los niños no duermen bien, despiertan en la noche o no quieren comer como comían antes, que es bastante natural porque es una de las formas que tienen también los niños de poder expresar todo este estrés que también genera esta situación. El estar encerrado con nosotros y no ir al colegio, no ver a sus amigos, no tener esa rutina, también genera a ellos un estrés sumado a todo el contexto de terror que hay con las noticias, con la muerte, que es algo difícil también de poder entender para un niño, y menos si a veces no se lo hemos podido explicar, que los niños necesitan también que nosotros le expliquemos qué está pasando en el contexto.
Y si no lo hacemos, la explicación que se pueden dar ellos mismos puede ser algo muy complejo. Nosotros decíamos, como bien la señaló Ceci, que hay que contar hasta lo que sea necesario, ¿ya? Ahora, dentro de las posibilidades del encierro, cuando uno se da cuenta que está demasiado quemado con esto, hay que alejarse, ¿ya? Dentro de la misma casa, respirar, tomarse un tiempo. Si tengo quien me pueda suplir en ese momento, puede ser otro adulto o un hermano más grande que se pueda quedar, y yo cuando recobro esta calma puedo volver a hablar. Porque hablar así como enojado, la verdad, no nos va a llevar a ninguna parte y nos vamos a seguir enojando, frustrando a nosotros como papás, y en los niños generando también una sensación que no es la que queremos entregar realmente. Es importante que si nos vemos muy superados, sepamos tener alguna red de apoyo. De repente igual se han creado grupos buenos, grupos de WhatsApp, donde quizás hay mamás y nos puedan apoyar y nos puedan escuchar, o la misma familia. Eso también es importante cuando uno esté como superado. O por último, irte a la cocina y tomarte una taza de té. A eso nos referimos, pensando en medidas súper prácticas que pueden hacer en su casa, respirar un poco, olvidarse un poco, despejarse. Eso es importante. ¿Ya? Hay una cosa muy importante, que la manera como yo le voy hablando a mi hijo también es, a veces no logro que me comprenda lo que le quiero pedir o me comprenda lo que está pasando, ¿ya? Lo que yo quiero enseñarle, digamos. ¿Ya? Y en este periodo es muy esperable que ciertos comportamientos, que tal vez no son los que nosotros deseamos, se presenten más como los comportamientos más bien desafiantes. ¿Ya? Que en el fondo, ¿qué es lo que hace este comportamiento? Nos da cuenta de una cosa totalmente distinta a la que nos imaginamos. Nosotros pensamos que está siendo porfiado, que no nos quiere hacer caso, que nos hace las cosas difíciles, que es la interpretación que uno tiene como papá. Sin embargo, eso está expresando otra cosa de trasfondo que tiene que ver cómo también expresa su rabia, su pena, su frustración, el estrés, ¿ya? Y las conductas desafiantes a lo mejor no les suenan en lo concreto, pero estoy segura que si ustedes tienen hijos en su casa, sí las han vivido. Por ejemplo, algo muy sencillo, una conducta desafiante es cuando ustedes le dicen, ¿puedes llevar esto a la cocina? No, ¿por qué no quiero? ¿Por qué no lo haces tú? Y es algo que se da cotidianamente, claro, o sea que en el fondo no nos hacen caso y nos desafían en nuestra autoridad. Se supone que ese es como el concepto. Cuando yo se los comento suena como nada, pero cuando te lo hace tu hijo es algo que de verdad es un poco sulfurante y da mucha rabia, da pena, dependiendo del contexto. Entonces, también hay que poder entender que en este momento en el que estamos particularmente, esto se puede dar más de lo que nosotros esperamos. Y iba a decir lo importante, cómo le piden las cosas a tu hijo. Por ejemplo, si tú le dices, oye, pone la mesa, a una experiencia personal, yo le dije, pone la mesa, y mi hija puso la mesa, pero no sacó las cosas que habían arriba de la mesa. Entonces, de repente para nosotros es algo obvio y lógico, y de repente nos ponemos en el contexto de la edad de los niños. Así que igual tenemos que ver cómo pedirlo, porque igual los niños son súper concretos. Sí, lo que dice la Ceci es muy importante porque los niños generalmente entienden lo que le estamos diciendo así punto por punto, sobre todo cuando son más pequeñitos. El ejemplo de la Ceci de no sacar las cosas de la mesa es súper importante. Cuando le digo lleva esto y lleva solo eso y no hace lo otro que se supone que tiene que hacer, es porque para nosotros queda claro la idea, pero si nosotros no lo verbalizamos, entonces si yo le digo, mira, necesito que barras y recojas la basura, tal vez es más claro el mensaje que si le digo solo barre. Porque lo más probable es que barra, pero no la recoja. Y me va a decir que no le dije. Y en realidad tiene toda la razón, porque en el mensaje no se lo señalé. Nosotros dentro de este taller que desarrollamos con Cecilia en otro contexto, siempre tratamos de poder orientar a los papás hacia una crianza de tipo positiva. La crianza de tipo positiva
tiende a poder anticipar ciertos comportamientos más problemáticos de los niños, poder trabajar sobre eso, ya enseñándoles sobre ciertas consecuencias de los actos y poder también modelar esta conducta, que tal vez no es del todo positiva, para ir creando ciertas rutinas, responsabilidades y disciplina, pero desde el amor, o sea, sin necesidad de golpear, de gritar o de hacer ciertas cosas que tal vez en otros modelos de crianza se utilizaba mucho. Esa es la diferencia de una crianza positiva, de una crianza más bien clásica, cuando uno aprendía a través de golpes, de gritos, de castigos, muchos físicos, y que era la manera que tenían nuestros padres o nuestros abuelos de poder enseñarnos a nosotros, ¿ya? Se ha comprobado que los niños, incluso siendo muy pequeños, tienen una capacidad de aprender y de entender, pero somos nosotros los adultos los encargados de poder buscar la manera en que ellos nos puedan comprender, ¿ya? Que es algo similar a lo que estamos reportando antes, o sea, de hablar de cómo damos las órdenes, cómo entregamos ese mensaje, ¿ya? Nosotros somos adultos y tenemos una manera de comprender que es muy distinta a la de los niños. Ahí está. ¿Cómo le pido a mi hijo que haga alguna cosa? Ahí lo que les decíamos. Tienen que, como dice ahí, mirarlo a los ojos, mira, ahí está llamarlo por su nombre, hablarle tranquilo, porque generalmente, y uno hasta a mí me ha pasado que de repente no lo dice de buena forma porque está enojado, pero hay que tomar aire, contar hasta lo que sea y decir las cosas con tranquilidad. Y la instrucción es según la edad, porque los niños no, de repente se nos olvida y por ejemplo les decimos a los niños más pequeñitos lo que les contaba yo, pues, por ejemplo que le decía a mi hija poner en la mesa, pero le expliqué que tenía que sacar todo. Ahí el refuerzo positivo, siempre que uno le pida algo al hijo, igual agradecer, porque de repente se lo pedimos y no le damos las gracias. Entonces no están entonces ellos no lo valoran. En cambio, si ustedes se lo agradecen, se lo celebran, el niño va a decir, oh, qué bien, hice sentir feliz a mi mamá. Y al verlo a ustedes felices como la mejor recompensa, o darle un abrazo, bien, lo hiciste súper bien. Al decirle así a los niños es una gran cosa. Cuando decimos una recompensa no se refiere a algo comprado, porque no siempre lo vas a poder comprar, sino algo como hasta un aplauso, un baile, alguna felicitación. Eso a los niños es como el gozo más grande. Claro, de alguna forma, como dice la Ceci, para poder ejemplificarlo, sí, para nosotros, es como cuando un bote se pierde en el mar y necesita, ¿cierto?, alguna bengala que te pueda conducir y decir eh, dónde puede, en el fondo, estar el camino, ¿cierto? A los niños les pasa eso, muchas veces se sienten en la inmensidad del mar sin saber bien lo que está bien y lo que está mal. Cuando yo hago un refuerzo positivo frente a alguna conducta, el niño va a querer en el fondo volver a hacerlo. Y estamos potenciando ese tipo de comportamiento que encontramos nosotros que es más positivo versus a uno que no es tan positivo. Cuando el comportamiento no es del todo positivo, yo no tengo que reforzarlo, pero sí tengo que decirle que eso no se hace, ¿ya? Y eso se va a hacer no necesariamente con un golpe, sino que diciéndole que no está bien, y como dice la Ceci, como esto tiene está hecho en base al amor, el niño no le va a gustar, digamos, la sensación que genera en sus padres o cuidadores esta sensación no tan agradable. Va a preferir que le hagan el refuerzo o esta felicitación o recompensa, que más que nunca decimos que no tiene que ser nada físico ni material. En esta situación en la que estamos, cada vez cuesta más encontrar cosas y cuesta más también adquirirlas. Y en realidad lo que más queda para un niño puede ser un abrazo, un baile, un beso o una palabra que sea como sentida, es mucho más significativo que un juguete, un chocolate, un juego o algo así. Aquí vamos a hablar como de la rutina en familia. Hay que aprovechar como estar como en familia y
y tratar de que las rutinas no van a ser siempre tan estrictas como las teníamos antes, pero sí, igual tenemos que ordenarnos. Igual tenemos que ver un poco el horario de las tareas escolares, ver un poquito, hacer un poco de actividad física, qué tiempo vamos a ocupar para jugar en familia, no sé, por un juego como de mesa, y si quieren cocinar juntos. Eso tenemos como que ahora establecerlos con la familia. Lo que sí tratemos de mantener así que nos levantemos a un horario de levantada, de comida, pero esto igual en alguna oportunidad puede que falle, pero ahí se les va a explicar a los niños, por esta vez vamos a comer más tarde porque vamos a terminar un trabajo, por ejemplo. En la rutina permiten a los niños sentirse un poquito más seguros, porque como que saben lo que viene. Y lo que dice, y también ver qué actividad les gustaría hacer juntos y tomarlos como premio, como decir, ya, vamos a ordenar el día en la mañana y en la noche nos vamos a juntar y vamos a ver un programa de televisión. Eso puede ser alguna alternativa. Ahí sale un dibujito de un calendario, y ese calendario es como que pueden elaborar con sus hijos, ver también ahí los turnos de quién realiza las cosas. Esto yo lo voy a hacer como bien personal, a mí yo voy a hacer el calendario porque a todos les da la impresión que todos hacen mucho. Entonces hay que establecer como un sistema de turno, ya hoy día yo lavé la loza, después te toca a ti, que igual es súper importante porque como estamos todos tensos y todos como que nos vemos a nosotros, vemos como que estas cosas, no, el otro no hace nada, yo estoy haciéndolo todo. La idea es que el calendario pueda equilibrar las tareas de todos. Bueno, lo que hablábamos de cómo estamos a tener las rutinas, como dijo la Ceci, son súper importantes, en especial para esta etapa donde tenemos teletrabajo, teletareas y labores de casa. Compatibilizar todo esto resulta bien difícil porque no estamos acostumbrados a esto, y esto a lo mejor lo hemos conversado, lo hemos escuchado, pero nos cuesta darnos cuenta en la realidad. Ya no vamos a poder hacer todo como lo hacíamos antes, tenemos que ir buscando los espacios, por eso la rutina de alguna manera nos puede ir ayudando a ordenar estos tiempos. Muchas como solicitudes se hacen en el mismo tiempo, tal vez mi trabajo coincide con las tareas de los niños, coincide con las labores domésticas, pero de alguna manera hay que ver cómo se organiza, ¿ya? Lo importante es poder tener un poco de tolerancia a la frustración acá, porque las cosas no nos van a resultar así 100% o como nosotros nos imaginemos. En el caso de las tareas de los niños, a veces se ha dado bastante que a los chicos con esta situación de estrés les cuesta mucho concentrarse. Y tal vez una tarea que en el colegio lo hubiesen hecho sin mayor dificultad, les está costando mucho. Eso no habla de que el chico perdió su capacidad intelectual o que sea flojo, sino que está en una situación que es bastante difícil de llevar y eso le puede costar. ¿Ya? Entonces, es importante tener en cuenta de que tal vez este no va a ser el momento de la exigencia. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de la rutina, es las rutinas que tenían antes en casa. Si tal vez mi familia no era tan de rutina y tan organizada en eso, tal vez no voy a poder organizar todo ahora, ¿ya? Porque tampoco este es el momento para poner más normas y más reglas, sino que este es el tiempo como para sobrevivir y para sobrellevar esto de la mejor manera, un poco más organizado, no tan caótico para que los tiempos nos alcancen relativamente bien y estemos todos bien, pero no es el momento para partir, digamos, ¿ya? Entonces no hay que estresarse con eso. Hay familias que tienen la esperanza de poder hacer muchas cosas en este tiempo, y no es tan así, porque tenemos que rendir también en estos aspectos. Entonces tal vez la tarea no va a quedar tan bonita como quedaba antes, tal vez el trabajo no va a ser tan prolijo como era antes, o voy a tener que empezar a trabajar de otra manera, ¿ya? Como las condiciones, digamos, no nos favorecen, uno también tiene que poder validar sus emociones como adulto y también la de los niños, o sea, el ver de que uno se frustra con esto, porque se siente que no está siendo capaz de dar el ancho, y cuesta harto, y a veces esto también nosotros se lo proyectamos a los niños, ¿ya? Para esto tenemos algunas ideas que les queremos proponer.
Algunas ideas las ven ahí, lo que les había hablado bien recién de que tienen que flexibilizar alguna rutina. Decirle a los niños con tiempo. Miren, esto de limitar espacios físicos es súper importante. Ojalá, no todas las casas cuentan con un escritorio para poder trabajar, pero tenemos la mesa del comedor la vamos a limitar como espacio de trabajo, en un horario de trabajo, y ahí vamos a trabajar, tanto como para los niños como para los adultos. Es súper importante que lo hagamos así, que no sé, porque no, es distinto a que tú tengas tus tareas en una mesa, concentrado, a que te pongáis en la cama con el celular. Entonces igual es importante delimitar eso. Y es súper importante eso, que si tú tienes problemas con la realización de trabajo, por ejemplo, a nosotros sí nos ha pasado por nuestro tipo de trabajo, ponerse en contacto con los profesores, con el colegio, porque no somos los únicos, de repente a uno le da la impresión de que uno está fallando como mamá, dice, pucha, están todas las mamás preocupadas, yo no me preocupaba a mi hijo, no vamos tan bien, pero es súper importante poner en el contexto a los profesores en el que estamos. Les voy a contar una experiencia personal. Por ejemplo, me dicen que tenía que hacer unas capas de tierra. Y acaso yo vivo en un departamento, como la mayoría de la gente aquí, imposible para mí hacer esa tarea. Entonces yo me comuniqué con el profesor, le dije, profesor, para mí, nosotros no podemos hacer esa actividad porque yo no tengo tierra, no tengo piedras, no tengo nada. Y ahí el profesor me dijo, mira, lo pueden hacer con galletas y por último, si quieren, dibújenlo, pero yo entiendo la situación. Pero de repente nosotros nos ahogamos en un vaso de agua tratando como de cumplir la expectativa máxima y de repente tienen solución. Así que igual es importante establecer redes, ahora más que nunca en esta situación, las redes son súper importantes. Claro, como dice Cecilia, también los profesores están pasando por un momento de adecuación que es único. O sea, muchos nunca les había tocado, digamos, tener que trabajar desde sus casas, haciendo videos o en plataformas, que ha sido un aprendizaje también para ellos y para nosotros, para los niños también, y el develar que uno tiene dificultades, también al profesor le informa porque no tiene cómo saber si yo no le digo. Siempre hay acuerdos, siempre hay formas, siempre hay modalidades. La mayoría de los profesores, tanto de colegios públicos como privados, están mostrando bastante flexibilidad al respecto. Y eso nosotros de verdad, cuando uno logra transparentar esta situación difícil, también baja la angustia en nosotros como papá y por supuesto en los niños que también ellos esperan poder cumplir con lo que se les está pidiendo, ¿ya? Y les angustia el no poder hacerlo. La idea de este taller en general era que pudiésemos comprender que las cosas están cambiando, y también es como contraproducente. Nosotros con Cecilia, la mayoría de las veces en nuestros talleres tratamos de desincentivar el uso de medios más tecnológicos, sobre todo en edades, en la primera infancia, que es antes de los 7 años, digamos, ¿ya? Pero ahora nos vemos enfrentados como a que los niños están realizando tareas a través de estas plataformas, están mandando correos, están mandando videos, y efectivamente nos damos cuenta que esto nos está ayudando en este minuto, y que la tecnología no es del todo tampoco mala, pero hay que saberla usar, ¿cierto? Además que ha sido algo contraproducente, pero que finalmente a las personas que están teletrabajando a veces les ayuda para poder trabajar, estando en la casa. ¿Qué es lo que la sugerencia también y la invitación que les estamos haciendo? Que poder pensar y ver esto tal vez como una herramienta, poder manejarla, sí. Ya, sí es importante, como dice Cecilia, a los niños hay que decirle las cosas. Esto suena como bien redundante, pero no lo hacemos si lo pensamos bien. Le podemos decir que claro, que efectivamente ahora la tecnología tiene un uso distinto, ya sea académico, de diversión, pero en este contexto que estamos encerrados, que estamos en cuarentena, lo vamos a usar mucho más. Sin embargo, cuando esto ya empieza a normalizarse y las cosas empiezan a cambiar, podemos reducir esas horas, ¿ya? En este momento eso suena como que no tiene mucho sentido, pero les aseguro que cuando esto ya pase,
va a tener más sentido, ¿ya? Ya. Entonces va a tener mucho más sentido para poder negociar a futuro ese tipo de accesos, ¿ya? También... Pásale el celular, pásale el celular. Entonces, esa era nuestra invitación y tenemos también algunas sugerencias concretas, ¿sí? Que poder realizarles, que están a la mano, que Cecilia se las puede también enviar, como ciertos vínculos de algunos recursos que hemos encontrado en la red a disposición, que son bastante sencillos, los hemos revisado y se los queríamos sugerir. ¿Leas tú, Ceci, con los...? Mira, aquí hay varios que decía, mi casa, tu cancha. Yo lo vi, yo dije, no me vaya a salir un video como el que vimos de la deportista. No, es un video bastante aterrizado que muestra qué tipos de ejercicio puedes hacer en la casa, en un departamento normal. No sale un gran departamento con una pelota hecha de diario, y el tipo de ejercicio que los niños sí pueden realizar en su casa, porque igual ya no tienen el patio para salir a correr, ya no hacen actividad física. Entonces yo lo encontré un súper buen video como para practicar, aparte que ellos tienen un canal en YouTube donde tienen hartas actividades, y como les digo, sí está hecho como para realidades de los que vivimos en departamento, en casas pequeñas. También ahí tenemos unos cuentos. Este del escudo protector contra el rey virus es bastante bueno, práctico para niños pequeños, porque pone a los niños en el contexto y ustedes se lo pueden explicar. Lo importante de los cuentos es que den espacio para que el niño cuente sus temores, sus dudas, porque a través de esto el niño va a ir expresando qué es lo que siente. Y ahí nosotros nos vamos a dar cuenta de la realidad que está viviendo. No sé si tú quieres contar algo de los otros cuentos. Sí. Por ejemplo, el de Clementina, el cuento de Clementina y el coronavirus, es un cuento bien interesante, sobre todo si ustedes no han tratado el tema como de la epidemia así con los niños, y le sirve no solo a los niños este cuento, también a los adultos, porque en realidad grafica lo que pasa en una familia cuando parte la cuarentena. Los niños dejan de ir al colegio, los papás empiezan a trabajar en la casa, pero las expectativas tanto de papás como de la niña no son las esperadas. Piensan que van a estar juntos y lo van a pasar bien, y no, pues empiezan a pasarlo como lo estamos pasando nosotros. Entonces algo muy realista y que nos ayuda a conversar también y a poder canalizar esas cosas que nos pasan tanto a los adultos como a los niños. Como es un cuento, está bastante, es lúdico, es muy bonito, tiene hartas imágenes bien mágicas, con Clementina, que es una niña que tiene mucha imaginación, y es una bonita invitación como para poder abordar a través de este cuento con los niños esta situación. A veces hay cosas que no sabemos bien cómo decirles, y Clementina puede ser una herramienta. Rosa contra el virus es muy parecido, pero aquí es un libro donde hay que trabajar un poco más. Es una niña que se convierte en una heroína, porque ella entiende el concepto de cuidarse y de cuidar a los demás, y cómo luchar contra este virus. Tiene un rol un poco más protagónico, y también hay preguntas, hay unas ciertas instrucciones para los papás o los adultos que quieran trabajar con este libro, donde uno puede ir desarrollando dibujos, actividades, es un poco más completo. Pero el de Clementina, se lo sugiero, no es muy largo y nos ayuda harto. Y finalmente hay unos tips, que es un video de YouTube muy cortito, no más de 5 minutos, no, 3 minutos y medio si no me equivoco, que dice: "Cuidémonos en la cuarentena". Es cortito, sí, pero ese está pensado más en los adultos que en los niños. Está hecho por estudiantes de terapia ocupacional y nos enseña lo importante que es mantener ciertas rutinas en la casa, por qué tenemos que tener ciertos órdenes y cómo podemos ir organizando un poco las cosas.
Y de verdad que cuando estamos en una situación un poco caótica o que nos quita la estabilidad, a veces es importante tener cómo empezar a organizarnos y ordenarnos. Con elementos bien sencillos y prácticos nos ayudan a tener este orden que nos va a favorecer como familia y nos va a servir también como para después. ¿Sí? Así que esas son las sugerencias. Cecilia tiene los links, se los puede compartir a través de la asamblea. ¿Nos estamos despidiendo ya, Ceci? No, ¿Me no, te salen estaba 6 diciendo que yo preguntas? podía. No, 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 está bien, no. No, yo tengo los libros. Era para decir que yo los voy a mandar. Si es que les Ya. interesa. Porque son bien bonitos los libros. Y en Sí. realidad para esta etapa que es súper difícil, los niños aprenden de nuestro ejemplo. Si nosotros andamos nerviosos, angustiados, eso se los vamos a traspasar a los niños. Así que por eso les decía, súper importante que nosotros estemos tranquilos, de repente nosotros nos guardamos las cosas, tratemos de tener a alguien, ya es súper difícil, ya por ejemplo, hoy donde tú, no sé, pues yo donde mi mamá, abrazar a mi mamá, ya no tengo ese recurso, pero pucha, le he contado a algunos amigos, están las videollamadas, eh, no sé, conversar tranquilamente, porque estamos todo en este tiempo, como digo, y si nosotros estamos nerviosos, los niños también van a estar nerviosos. Así que tenemos que estar nosotros bien para que nuestros hijos estén bien. Ahora también no hay que tener miedo, o sea, como dice la Ceci, somos personas y siendo personas vamos a experimentar ciertas sensaciones o sentimientos que tienen que ver con la angustia, con la desesperación, con la tristeza. Eh, no podemos enmascarar eso, o sea, es parte, hay que validar esas emociones, son parte de nosotros, pero sí también tenemos que explicarle a los niños por qué nos está pasando esto, ¿ya? No nos va a quitar la autoridad, no vamos a dejar de ser más o menos papás o mamás, sino que nos va a humanizar y como dice la Ceci, los chicos y chicas imitan lo que ven. Entonces, el que la mamá llore no significa que sea una persona débil o que el papá esté llorando, sino que el papá tiene pena y hay que ver por qué tiene pena, porque eso también es válido, ¿ya? Y en ese sentido los niños pueden ser más maestros que nosotros porque ellos durante su primera infancia en especial transitan más por la línea emocional y expresan más sentimientos y son más de sensaciones que nosotros los adultos. Entonces en ese sentido ellos tal vez nos van a poder entender mucho mejor y no es malo, o sea, hay que validar esas emociones y uno puede estar lleno de emociones y un día tener mucha rabia y después estar feliz, después tener pena, porque es difícil el contexto que estamos enfrentando, es algo nuevo para todos, todavía estamos en una fase de adaptación. Entonces hay que tener la esperanza que eso lo vamos a pasar, pero ir asumiendo y ir quemando como todas estas etapas que también nos ha tocado vivir. Y como decía la Ceci, con las redes, súper importante, ustedes han logrado tener una organización a nivel comunitario que es bastante potente y positiva. Entonces, el ser red también de personas que a lo mejor ya no tienen el contacto con sus familias, pero sí pueden encontrar en la red de los vecinos, de los amigos o de gente cercana un apoyo, que eso es muy importante. O sea, este es un tiempo para estar encerrado, para cuidarse, pero no necesariamente para estar solo, digamos, pasando como las penas. A través de la tecnología, de los llamados, de los mensajes, yo puedo encontrar ese apoyo, como decía la Cecilia, que es súper importante. No sé, ahora igual si tienen alguna pregunta, duda, nos dicen para... Aquí estamos para resolverla si podemos. Oye, yo llegué súper tarde, hola. Así que Hola. me perdí una parte. Pero el taller está siendo grabado. Sí. El taller lo están grabando y lo van a transmitir en Ya. Facebook Live, ¿cierto, Ceci? Ya. Sí, Sí, está siendo grabado, efectivamente. Ahí me reincorporé. Hola, Maida, Sí. ¿cómo estáis? Hola. ¿Quién ustedes? Bien, gracias. Oye, yo tengo muchas preguntas, pero quiero partir con una porque a propósito de eso, es sobre la demanda de los niños, porque a mí me pasa, yo soy profesora, entonces yo trabajo con niños de quinto básico, son 6, 7, 8, 9, 10 años, 11 algunos. Oye, están así como, y me escriben, Miss,
Miss, atiéndame, Miss, pésqueme. Ya pues, Miss, ¿hasta qué hora? Loco, me tienen loca. Me tienen loca, y de verdad, y son insistentes, y peor aún porque me lo ponen con letra mayúscula, así como que me están gritando, Miss. Y no sé cómo manejar la demanda de los cabros chicos. No sé cómo decirle, espera, que hay 117 niños más, porque no es excusa, para ellos el tiempo está pasando, entonces si tú estás ahí al otro lado y no lo atendí, es súper complejo. Yo, de verdad, esa demanda de ellos, como que no cacho cómo administrarla, me tienen vuelta loca. Y en la casa, lo que decían mis colegas es que es peor, porque ellos tienen los niños en la casa. Entonces están tirándole así, mamá, mira, me dieron esta tarea. Al rato, papá, no me resulta. Mamá, mira, oye, Juan, no, dicen que están vueltos locos porque son súper demandantes en atención. El aumento de la demanda tiene que ver también con el sentirse solo. Por ejemplo, en el cuento que les comentaba de la Clementina, le pasa eso a la niña, que ella piensa que va a estar con su papá y su mamá al lado y es como lo mejor que le puede pasar, pero cuando los papás se ponen a trabajar, se ponen serio y no la pescan, entonces ella igual empieza como a sentirse frustrada y muy mal. La demanda de los niños tiene que ver con que las casas tampoco los están considerando mucho en este momento, porque los papás están tratando de resolver temas económicos, laborales, y a lo mejor la Miss en este caso, que es la profesora, es la persona que los puede de alguna manera contener de alguna forma, ¿ya? A veces no sabemos con qué exigencia se está trabajando en la casa de esos niños como para pedirles que respondan, por ejemplo, en el colegio. Tal vez tratar de, la contención puede funcionar bien para bajar un poquito, nivelar esa demanda. El acoger como la solicitud y decirle, mira, tranquilo, hazlo, si tú vas a poder hacerlo, tú eres capaz, tranquilo, si te, no sé, si te cuesta, siempre que con los plazos sea convenido, digamos, lo puedes entregar después, quédate tranquilo, eso también baja un poco esa ansiedad, porque lo más probable es que en las casas de esos niños, la familia también está un poco ansiosa. Entonces, por eso este niño está tratando de escapar por alguna parte, y cuando tú eres la profesora, que de alguna manera sí les da ese espacio de poder hablar, se lo toman, porque es como lo que tienen más a mano, ¿ya? En algunas escuelas se ha propuesto, y por ejemplo han tenido, cuando no tener clases, pero no necesariamente la clase en sí, sino que el consejo curso, que es una pelotera, porque como que hablan todos juntos, pero es importante para ellos, aunque sea poder ver a los compañeros por la pantalla un ratito. Van a hablar de cosas que nada que ver, no importa, pero eso los ayuda también a no sentirse tan solos. Y a poder, desde su espectro infantil, los niños son como más, ¿cómo poder decirlo? Más concretos también, y son absolutos. Entonces esto para ellos no va a pasar jamás. O sea, están en una visión que esta cuestión va a ser eterna, se ven viejitos encerrados en la casa, porque su imaginación también los lleva a ponerse en esos ámbitos. Entonces, cuando tú le das este pequeño espacio donde los puedes escuchar y te haces cargo, entre comillas, de eso es lo que buscan. Entonces, van a insistir más. Entonces, yo creo que lo mejor tiene que ser como más que devolverle como esa angustia, o sea, escucharlo un poco y devolverlo con un poco más de tranquilidad. ¿Ya? Esas casas, yo creo que esos papás también están igual que los niños, pero con sus jefes. Sin duda. Sin duda. Yo creo que a Carla la ven cercana. Entonces, como te ven cercana, te ven así como, ya es mi apoyo. Gracias por decirlo bonito. Gracias, chiquilla. Maida. Sí, yo tengo una pregunta, que yo vivo con una amiga que tiene una hija pequeña, tiene 4. Y obviamente que ella la demanda mucho. Yo igual trabajo en mi casa, entonces en realidad ella está con la niña todo el tiempo. Pero, por ejemplo, en el caso de ella que no tiene esta opción de, porque fue al jardín pequeño, chico, una semana alcanzó a ir a un círculo de crianza. Entonces tampoco tiene esta como cosa de que al menos los cabros en el colegio quizás se pueden conectar por el consejo curso y ven a sus compañeros. Pero una niña de 4, y si yo estoy haciendo otras, bueno, obviamente que la demandada es mi amiga. O sea, yo un poco, pero súper poco. Entonces, en ese caso, ¿qué sería como lo conveniente? O sea, obviamente que hay que prestarle atención, pero ¿qué hacer en ese caso? ¿Cómo hay algunos momentos, cómo brindarle un momento de actividad de ella, ¿cachai? ¿Cómo hay que ordenar eso?
con rutina. O sea, tienen que generar una rutina en la casa donde la niña tenga ciertas cosas que poder hacer, ¿ya? Cuando se tiene 4 años, tiene que haber como una orientación un poco más directiva, ¿ya? Va a ser difícil que ella proponga algo Sí, po. porque necesita como que sea un poco más dirigida a esta actividad. Y ahí es que es la creatividad en el fondo de los cuidadores, porque si no tenemos materiales en la casa, porque no tenemos materiales en la casa, trabajaremos con lo que tenemos. Podemos hacer dibujos con legumbres, podemos pintar, podemos hacer un sinfín de trabajos y actividades. No es el momento. Me están chantajeando. ¿Te acuerdas? Para hacerme la pregunta que no puedo decir que no, ¿ah? No, es que te iba a decir que te acuerdas, la Mayra, que te acuerdas lo del calendario que vimos en ellos podíamos Sí, hacerlo que como... justo llegué cuando lo estaba terminando de ver. ¿Queréis que ponga la lámina? Vamos a hacer un calendario Ya, y, pues. por ejemplo, dibujar lo de la rutina y, por ejemplo, dejar un día como de premio, un horario que vamos a dibujar juntas para que Ya. se prepare la mamá, decir, ya, entonces si vamos, yo voy a trabajar de tal hora, tú vas a hacer tal cosa, y a las 5 vamos a dibujar. Entonces para ella es como un premio que esté la mamá con ella dibujando. Por ejemplo, esa es una idea de alguna rutina. O por ejemplo, decir, ya, pues ellos tienen que darles como espacios cortos, o sea, yo no puedo decirles, no, mira, sabes que el lunes hacemos esto y la próxima semana vamos a hacer esta actividad, porque para ellos no, tiene que ser dentro de plazos establecidos, cortos. No sé, por ejemplo, hoy día yo voy a hacer mi trabajo y cuando terminemos, ahí vamos a cocinar y vamos a cocinar juntos y hacer alguna actividad que pueda hacer la niña, por ejemplo, pelar alguna cebolla, o si hacen sopaipilla, amasar juntas. Hacer No, cocadas. sí, eso lo hace. Lo que pasa es que, por ejemplo, es que mi amiga está a veces al borde del colapso, porque está todo el rato así. Mamá, mamá, mira, mamá. Y además que tiene una imaginación impresionante, entonces así, pero es una... Entonces de repente es como cambia de personaje, ¿cachai? Así continuamente. Ya. Entonces, y todo el rato así, no para de hablar. Mamá, mira, mamá, ahora soy este personaje y una cosa, pero todo el día es impresionante. Entonces, claro, me imagino, igual su necesidad de demanda es mucho más que la de un niño de 7, yo me imagino, ¿cachai? Pero ¿cómo está tu Autónomo. amiga en términos como más emocionales? ¿Ella cómo está ahora? ¿Ella está tranquila? ¿Está nerviosa? O sea, pero esto está grabado. No, a lo que me refiero, mira, ya, no No, entré en detalle, pero te voy a decir algo, mira. Está bien, como la situación de todos, que en realidad como preocupaciones laborales, ¿cachai? Obviamente. Es que a lo que voy es eso, porque por ejemplo cuando nosotros nos ponemos más nerviosos, que tiene que ver siempre con situaciones más bien externas tal vez, los niños perciben también esa ansiedad y se ponen nerviosos ellos sin entender el motivo de nuestro nerviosismo, ¿ya? A lo mejor yo temo por mi pega o porque no tengo, porque la puedo perder, el niño no va a entender ese tema laboral, pero sí me debe preocupar. Entonces como que lo que trata de hacer ella es como de distraerla todo el rato para sacarla de ese estado, digamos, ¿ya? Y ¿Ya? se vuelve una tortura, porque en el fondo está demasiado encima, ¿ya? Es con la mejor intención, entonces en la medida que también la vaya viendo más tranquila, también ella se va a ir serenando y va a ir bajando su propia angustia, ¿ya? Entonces, lo de la actividad que te dice la Ceci tampoco llenarse de tanta actividad, sino que uno puede hacer ese calendario, podrá ver a lo mejor unos monitos, o podrá jugar, o tener un espacio para ella sola, otra actividad para hacer con la mamá, y ahí uno le va ordenando un poco. La rutina sirve porque a los niños les da harta seguridad. Entonces saben lo que tienen que hacer y lo que viene después. Nos ordena a nosotros con el tiempo de manera súper positiva, pero también a ellos porque el saber lo que viene después de la actividad les da mucha seguridad y tranquilidad, ¿ya? Porque para ellos no hay nada mejor que saber que después de que como tengo una siesta. Y después de la siesta salgo no sé dónde, o me leen un cuento. Y después de eso viene esto otro.
eso genera un sentido de mucha tranquilidad. Entonces, por eso la sugerencia sería ver como la situación de tu amiga, que trate de serenarse dentro de todo. Estamos todos nerviosos, o sea, aquí no hay como excepciones. Tenemos días y días. Tratar de, y de estar con ella, cuando también los niños necesitan estar un tiempo con nosotros, indistintamente la edad que tengan, ¿ya? Y si uno no les da ese espacio directo, pasa lo que sucede en el teletrabajo, que se te pasan por todos lados, porque a veces ellos quieren más tiempo. Y hay días y días, hay días que a lo mejor no va a ser tan necesario, y otros días que van a estar súper pegados, ¿ya? Porque son como nosotros, ¿ya? Todos los días nos despertamos diferentes, ¿ya? Pero hacerse cargo también como de estas emociones de los niños, cómo ellos canalizan y cómo ven lo que te pasa a ti, ¿ya? A ti como, porque para ella, bueno, su mamá es súper importante, además que es la persona que la protege y la cuida. Entonces, que a su mamá le pase algo, su mamá esté mal, digamos, o esté nerviosa, es algo muy preocupante. Es algo que le inquieta también, ¿ya? Entonces, en la medida que tal vez ella le diga, sí, mira, estoy, no sé, puedo estar un poco nerviosa, pero se me va a pasar, se me pasa con un beso tuyo, leamos una historia, hagamos un dibujo, en eso ella va a empezar también a serenarse, ¿ya? Porque esta tranquilidad tiene que venir desde la mamá hacia la niña, para que ella también entienda de que todo está bien, ¿ya? Es algo que nosotros tenemos que decirnos a nosotros mismos, pero también tenemos que repercutírselo a los niños, de tener ese espacio de seguridad. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Yo todavía estoy asombrada de la charla porque fue súper ilustradora, de cómo uno debería como posicionarse con los niños. Yo tengo otra pregunta, pero es más que todo, bueno, yo tengo muchas amigas que en esta etapa están en la etapa de crianza, pero con bebés. Entonces, eso le ha implicado que, bueno, la mayoría de hecho están un poco estresadas porque la maternidad ya es un proceso, sobre todo inicialmente, un proceso muy solo, desgastante también a veces. Entonces, ¿cuál sería una recomendación de llevarlo de la mejor forma en estas circunstancias donde uno no puede salir, no puede frecuentar, por ejemplo, no sé, yo no puedo ir a ver a mi amiga tan fácilmente y ayudarla, porque también hay un tema de cuidado con las niñas y niños, entonces es súper complejo, o, por ejemplo la familia de ellas que vayan a ayudarla, ¿cachai? Entonces pasa un poco que está haciendo la maternidad también muy sola. ¿Cuál sería como una recomendación de crianza en ese contexto? Es difícil, la verdad, porque la crianza en sí cuesta harto en todos los escenarios y sobre todo en este. Por lo que tú describes es muy complejo. Ahora, yo creo que lo que se puede hacer desde afuera, o sea, si es una preocupación para ti y tú las conoces, tú puedes, por ejemplo, al llamarlas por teléfono o tal vez una videollamada, más que juzgar a una mamá, hay que escucharla, ¿ya? Sobre todo, uno puede cometer muchos errores, sobre todo si, bueno, puede ser el primer bebé, el segundo, a lo mismo, si en el contexto uno igual se puede equivocar, pero el no tener a veces con quién hablar, y sobre todo si es un adulto, si ella está muy sola con un bebé, es difícil. Hay sentimientos a veces que se contraponen, eh, la vulnerabilidad emocional es altísima, porque tiene que ver también con un componente hormonal. Después de tener un bebé yo quedo más sensible, ¿ya? Y con este contexto que yo siento que tampoco ayuda mucho en ese aspecto, tanto por la soledad como por no sé, esta desolación, digamos, que uno mira por la ventana y como que no ve nada y uno no puede salir, tal vez quiere que vean al bebé y no lo pueden ver, o que lo visiten, etcétera, y eso frustra mucho. Entonces, tener un contacto, o sea, esas mujeres o las mujeres cuando están muy solas en la crianza, siempre tener como el consejo en ocasiones de mujeres que se han tenido guaguas, ayuda como en esta contención. Pero si yo no he tenido guagua y tengo la intención también de poder acompañar a una amiga, lo puedo hacer escuchando, ¿ya? Y también dándole ánimo, porque no es algo fácil,
y también sacando ciertas culpas, ¿ya? A veces uno puede creer que lo está haciendo pésimo, que uno se leyó todos los libros, pero como que lo está haciendo todo al revés, y que la cuestión no era así como decía, y qué pasa, porque otra cosa es con guitarra, o con guagua en este caso, y claro, o sea, quitar un poco esta culpa tal vez que pueda sentir, darle ánimo que lo pueda hacer. En realidad, siendo la mamá de ese bebé, no tengo ninguna duda que es la que lo conoce mejor, o la conoce mejor, que tanto el bebé como la mamá van aprendiendo en este proceso, ¿ya? Y aquí también se da algo muy parecido a lo que le decía a Magdalena, que en el caso de los bebés también ellos están muy conectados con sus madres en términos emocionales. Si la mamá está muy nerviosa, el bebé lo más probable es que llore mucho y que se ponga bien chupete fierro. Entonces que sea como bien difícil manejarlo y uno dice, pero ¿por qué me lo hace tan difícil esta guagua? Y es porque yo no estoy bien también, entonces el bebé también trata de empatizar conmigo, ¿no? Y claro, no es una ayuda, pero sí sirve para poder conseguir. Si la mamá se tranquiliza, la guagua también, ¿ya? Entonces, la manera como más concreta es que tú puedas llamarla a cierta hora, que ella esté como más disponible, que van a ser horarios que a lo mejor van a ser súper atípicos a los tuyos, ojalá con una videollamada para que te pueda ver. Y tú también verle la cara, cómo está. Eh, Ahora, a su favor, muchos estamos como en onda cuarentena, chascones y desastrados, así que no va a ser la única, que eso va a ser súper bueno. Y también darle mucho ánimo, porque cuesta. Y yo creo que lo que más necesita una mamá es amor y harto cariño de los demás. Si tú tienes cómo activar una red de apoyo de esa amiga con otras amigas más, pero ojo, que siempre como con el afán de ayudar más que criticar, ¿ya? Porque a veces uno cae más en la crítica, que es súper fácil, pero hay que estar ahí, po. Entonces la tiene súper difícil. Entonces, escucharla, darle ánimo, darle la seguridad que necesita para que pueda salir adelante con su maternidad, ¿ya? Y desde, si ella se siente escuchada, se siente animada, querida, no tengo ninguna duda con que lo va a hacer mucho mejor y va a estar también más fortalecida, ¿ya? Entonces, esto, más que desde lo técnico, funciona como justamente de este grupo, como los grupos de mujeres en la antigüedad. Cuando tú Desde te el ibas a amor. parir, en algunas tribus te llevaban las mujeres que habían tenido hijos, ¿ya? Y los consejos uno los puede dar cuando los quieren escuchar también, porque también uno tiene el derecho a equivocarse, a hacerlo mal, a aprender uno mismo. Eh, Ahora si los pide y se los quieren dar, fantástico. Pero si no, escuchar y estar ahí, yo creo que eso es lo más importante para una mamá. No sé si, la sé si... ¿No? Que, más que nada lo que dijiste tú, no juzgar, porque a veces uno tiende como a juzgar a la persona o decir, no, tienes que hacerlo de tal manera. Yo le digo, no, si de repente lo único que quiere uno es que le escuchen. Y el sentirte acompañada, escucha, con eso te sentís bien. Y de repente, claro, por ejemplo, como dice la Pame, uno igual puede estar cansada, igual puede decir, sabes que en este momento ya como que estoy agotada y de repente tienen temor a decirle a las mamás porque piensan que van a ser juzgadas. Y efectivamente la sociedad de repente es muy juzgadora, pero no, también son humanos, también tienen derecho a expresar sus emociones. Y uno está ahí como para acompañarlos, no tanto para juzgarlos. Eso. Y algo que es súper elemental en todo momento, y por ejemplo, por una mamá yo creo que también el hecho de, claro, o sea, porque cuando te digo de no juzgar, es porque en ocasiones tal vez tu amiga te puede decir, sabes que a veces siento que no me la voy a poder, o siento a veces que no quiero a mi hijo, y uno se va a asustar y se espanta, son cosas súper circunstanciales, digamos, y que tienen que ver con momentos de mucho agobio, mucha tensión, que no necesariamente es así, y que hay que acompañar a esta mamá, ¿ya? Eh, y a veces uno le dice algo muy sencillo, que tiene que ver con, mira, esto es una etapa, esto va a pasar, tú después te vas a acordar, ahora es súper difícil, pero cuando empieza a dormir va a ser mejor, van a descansar los dos, entonces no te preocupes si esto lo han pasado a otras mujeres también, tú eres súper capaz, tenías estos recursos tú propios para poder pasar esta etapa, es difícil, llámame, o yo voy a estar contigo, yo creo que eso es súper importante. ¿Ya? Es lo que dice la Ceci, nosotros solemos juzgar, nosotros que trabajamos en salud, lo sabemos,
Porque claro, o sea, si llega una mamá en esa situación, a veces uno dice, pero ¿cómo usted no quiere a su hijo? O son cosas que uno escucha y no, no es tan así. O sea, siempre hay un trasfondo que hay que ser capaz de evaluar, ¿ya? Entonces, es importante, ¿ya? Yo creo que les va a ir bien armando una red así de contención para tu amiga. Y la debe necesitar. Genial. Sí, sí, genial. Claro, porque imagínate la maternidad, bueno, sobre todo es primeriza, entonces ya la maternidad es compleja, sin COVID, con COVID es aún más compleja y claro, están los miedos, la información constante también de los medios de comunicación, que nos ayudan mucho a disminuir el tema del miedo, la soledad también de lo que implica, el cansancio, entonces también pasa que hay un contradiscurso de lo que es también la romantización de la maternidad también. Entonces se enfrentan también esas cosas como los mitos y las realidades también, entonces cuando uno no tiene como ese círculo cercano de contención con quien hablar, es más complejo. Entonces, creo que es muy buena los comentarios que hicieron. Sí. Hay que formar un círculo de contención, esencial. Muchas gracias. De nada. ¿Algún otro comentario? No sé si por WhatsApp te llegó alguno, Vidi, o algo así. No. Me preguntaron si estaban grabando y sí, se está grabando el taller. Sí, por chat nos preguntaron si se estaba grabando. Saluda a la cámara. Otra pregunta, bueno, se conectó también otra persona. Recordamos que esta conversación está siendo grabada, después se va a subir a Facebook, pero también a nuestro canal de YouTube de la Asamblea Barrio Brasil, ya para que también... Si tienen dudas, las pueden escribir ahí en Facebook y nosotros con Pamela la podemos tratar de resolver. Buena idea, chiquilla. Sí, también. Sí. Súper buena idea. Ir dejando los plasmas ahí. Parece que estamos todos claros, no sé si tienen más. No sé, yo estoy impactada todavía, estoy impactada. Acabo de salir de un round hasta con apoderado, entonces sí, yo creo por un lado hay distintas realidades, porque uno lo ve como profesional, las chiquillas la Magda contaba como conviviente de un niño, que es distinto, po. Claro. Son dos realidades distintas. Oye, y esta... También tiene una niña ahí, así que... Claro, y esta preocupación también constante de que, por ejemplo, por un lado la materia se tiene que pasar, y que no tienen que repetir, y la exigencia también de los mismos colegios, que, bueno, de hecho un poco lo que tú estabas hablando, Carla, o sea, la presión se le pone también a los profesores de que tienen que seguir pasando materia, que los estudiantes tienen que seguir aprendiendo, entonces desde esa dinámica, ¿cuál es como el consejo a los mapadres también? O sea... tienen que ser tan coherentes con ese nivel de exigencia, bajar los niveles de estrés, o sea, porque pareciera que, por lo que ustedes están señalando, que creo que el remedio finalmente es apostar a la flexibilidad y por otro lado también apostar a bajarle la atención a este tema y dar la impresión que las instituciones están haciendo todo lo contrario. Entonces, ¿cómo lidiar con esos discursos? Bueno, ¿te acuerdas como te había dicho en un momento? Le voy a decir lo de que tienen que comunicarse con los profesores. Personalmente, porque de repente los profesores, en el caso de Carla, ve como muchos niñitos, pero tampoco tiene por qué saber la realidad de cada niñito en puntual. Entonces, igual sería bueno que si yo mamá veo, o sea, yo personalmente, le voy a decir mi experiencia, no solicité una entrevista con una profesora de mi hijo porque sí estoy viendo un poco de dificultades, porque claro, yo no puedo estar aquí todo el tiempo por mi trabajo, entonces se dio esa oportunidad, gracias a las redes es posible eso. Eso yo creo que sería por una parte, ¿no? Ahora tú, Pablo. Bueno, desde lo que estoy haciendo yo de mi trabajo, me toca acompañar a hartos niños en proceso escolar, y que en realidad yo trabajo en COSAM, entonces en salud mental infanto-juvenil, donde los chicos no lo están pasando bien en el colegio, por diversos motivos, digamos, y, o sea, con las tareas, porque no van al colegio,
¿Y qué pasa? Que claro, nos hemos encontrado a veces, se le dice al papá, hable usted, a veces yo soy intermediaria dependiendo del caso. Y me ha ido bastante bien con los profesores y con el colegio, yo siento que están también aprendiendo este proceso. Hay sí una tensión tal vez en un principio, se veía como por mostrar, y que nos está pasando en todo ámbito, una productividad que en el fondo pueda como hacer coherente tu sueldo, que tiene que ver con eso, con lo productivo del trabajo, ¿no? Y que estamos todos en eso, o sea, en todos los ámbitos, los que seguimos trabajando, teletrabajando. Pero también veo a los niños como sobreexigidos, en un contexto donde les cuesta mucho dar, donde les cuesta concentrarse, donde les cuesta hacer ejercicios que a lo mejor antes los hacían así, sin ningún esfuerzo, les cuesta mucho. Y no pueden dar más allá. Entonces, muchas veces los papás también se estresan por sus temas personales y terminan como proyectando esas cosas en los niños y les exigen también a los niños, sin darse cuenta que en realidad estamos en un contexto súper hostil, que nadie sabe lo que va a pasar mañana. ¿Cómo se llama? O sea, ¿cuándo vamos a volver realmente al colegio? ¿En qué condiciones vamos a volver? ¿Qué va a pasar con el año escolar? O sea, hay muchas cosas a las que pensar, pero en realidad el pensándolas tanto tampoco solucionamos nada. Nos estresamos más y nos angustiamos mucho más. Y seguimos generando en los niños esta sensación que es bastante compleja. Les exigimos que hagan las cosas, pero a veces tenemos 2 computadores en la casa, si es que tenemos, o tenemos uno, y tenemos que trabajar y estudiar. ¿Cómo lo hacemos? ¿Ya? Entonces, o cosas así, ese es un ejemplo. Y estoy hablando de la gente que tiene recursos, o sea, hay personas que ni siquiera cuentan con ese computador, ni internet en su casa. Entonces, desde ahí es complejo. Yo creo que cuando hablamos de la flexibilidad es también entender que hay cosas más importantes que están pasando. O sea, lo conversábamos con la Ceci antes de partir el taller. Hay gente que se está muriendo porque no damos abasto como sistema sanitario, porque hay gente que no está entendiendo, porque a lo mejor la estructura no estaba preparada, y hay cosas que son muy significativas. Entonces, pasar esos minutos como estresando más a los niños para que hagan algo que ni siquiera tenemos claro, o sea, la tarea la puede hacer igual, tal vez no la va a poder hacer hoy día, probemos mañana, tal vez la tarea la hace si me pongo al lado, tal vez un niño de quinto no necesita trabajar con el papá, pero tal vez sí lo necesita tener al lado para hacer la tarea. Porque es el contexto. Antes de que pasara esto, los niños solos resolvían. Ahora necesitan como más presencia, más asistencia, más contención. Cuesta mucho. A nosotros también nos cuesta como adultos. Pero de repente yo siento que es un desgaste. O sea, yo no estoy en esta postura zen del día 1. O sea, yo también pasé por un momento que empecé a sobreexigir a mi hija, que me sobreexigí yo la pega y que lo pasé súper mal y me di cuenta que esto no me iba a llevar a ninguna parte. Entonces empezamos a revisarlo y también con los mismos relatos de los seguimientos de los chicos, nos damos cuenta que estamos como estresando más a los niños de manera innecesaria, ¿ya? Las tareas sí tienen que hacerlas, pero hay que ir de a poco. O sea, cuando un niño está muy estresado o muy colapsado, por más que yo le meta, las cosas no le van a entrar, ¿ya? ¿Cómo yo hago para que este niño aprenda? ¿Cómo lo hago? O sea, en algunos casos los chicos me decían, dejé los libros en el colegio porque nunca pensé que no iba a volver más. Y nadie lo sabía, si fue fin de semana. Entonces, sabe que no tengo nada en mi casa y es algo como recurrente. Los colegios que son municipales han abierto sus puertas, nos entregan las colaciones y pasan los libros. Sí. Pero hay otros que no. Entonces, tú decís, ¿qué hacemos? ¿Con qué elemento? ¿Cómo lo hago? Por eso la creatividad y la flexibilidad es importante. Porque hay que empezar con lo que tenemos. Si nos desesperamos, los niños tampoco van a entender de que hay soluciones, ¿ya? Y lo que decía la Ceci, de hablar con los profesores, ¿ya? Al colegio. O sea, la experiencia, yo me he llevado muy buenas sorpresas de colegio, que incluso pensé que no iba a sacar nada, y sí, han sido muy resolutivos y muy preocupados, y están súper conscientes de lo que está pasando. Como que a veces la tienen más clara incluso que las familias, porque les toca también esto. Y claro, o sea, la flexibilidad en ese sentido, no digo que los niños no hagan más tareas, no ese es el mensaje, sino que las hagan, pero también nos programemos nosotros, porque, ojo, que el trabajo escolar no es el trabajo del niño.
es un trabajo que tenemos que apoyar, y yo creo que los papás a veces no sabemos hacer eso, ¿ya? ¿Cómo acompañamos este proceso? ¿Cómo buscamos ayuda para eso? ¿Ya? Pucha, yo estoy negada a matemática, ¿qué hago? Hago una alianza con la profesora, busco en YouTube un tutorial, le pediré a alguien que me asesore. También, o sea, hay que ir buscando alternativas, ¿ya? Y de a poco podemos aprender juntos. En tecnología a veces los niños nos enseñan a nosotros. ¿Cómo se pone esta cuestión? Ah, sí, y saben, ya. Entonces también dejarse enseñar por los niños en eso, y nosotros también enseñarles lo que nosotros podemos entregarles. Pero aquí hay que transmitir tranquilidad para los niños, o sea, ese es el mensaje, para que también empiece a fluir la cosa, si no van a estar más estresados que nosotros, y en el colegio lo van a pasar mal, en la casa lo van a pasar mal, y todos en realidad, ¿ya? Entonces la idea es irse serenando, porque no sabemos hasta cuándo vamos a estar así. Entonces hay que hacerse la idea de estar como lo mejor posible. Muchas gracias, Pamela, muchas gracias, Cecilia. De hecho, bueno, eso pasa, que este es un escenario de mucha incertidumbre, no sabemos finalmente qué es lo que viene, cómo viene, cuál va a ser la salida de esto. Nosotros tenemos la oportunidad de poder verbalizarlo, tenemos herramientas. Con los niñas y niños no pasa eso, entonces es súper importante hablar de flexibilidad, pero también poder comunicarlo a las profesoras y profesores. Yo particularmente hago clases. Hoy día un estudiante me comunicaba que gente, o sea, su papá tenía COVID, y me preguntó si la institución tenía un protocolo. Entonces yo quedé como, oye, no hemos hablado de protocolo. Entonces creo que también esa va a ser una tarea de las instituciones, porque como estamos viendo, también el virus está aumentando, las personas, los contagios, entonces obviamente que el nivel de concentración de ese estudiante, la capacidad de responder a las pruebas, etcétera, va a ser súper distinto. Entonces también ahí tiene que haber una flexibilidad de las instituciones, de los profesores, como a todos los niveles, o sea, comprendiendo también en el contexto que estamos. Que súper buena la respuesta, muchas gracias. No, les damos las gracias de parte de la Asamblea Barrio Brasil, de parte de todos los que componemos este espacio comunitario, territorial, por participar con el taller hoy día, por entregarnos todo lo que ha significado este ratito que hemos tenido para aclararnos dudas, para tranquilizarnos también a los adultos respecto a lo que pasa con los niños, para ordenarnos un poco también, para que nosotros podamos luego ayudar, apoyar y convivir mejor con ellos y ayudarlos. ¿Sí? En el fondo lo que uno quiere es que estén mejor calidad de vida, y a esta altura que vivamos armónicamente. No sé si bien, mal, ya no sé, armónicamente creo que es un buen término como para este tiempo. Así que les damos profundamente agradecida. Muchas gracias. Quedamos, espero, en contacto para una posible nueva jornada, yo creo, porque estos temas no terminan ahora, no se agotan ahora. Estamos pudiendo, nos ponemos de acuerdo lo que les falte, y yo también les quiero dar gracias a ustedes, chiquillas, como profesoras, que pucha, que ha sido un nuevo desafío, y yo lo admiro de verdad a los profes, de verdad. Muchas gracias. Y lo otro también, que bueno, les quería pedir autorización para poder subir el material que prepararon, que fue un material muy bueno, para también subirlo a las redes sociales y difundirlo también con vecinas, vecinos, tanto del Barrio Brasil y de otros espacios. Así que también pedirle la autorización. Genial. Sin ningún problema, porque en el fondo es algo de ayuda para que todo les sirva, y los cuentos también se los voy a mandar para que la gente los pueda tener a mano. Sí, genial. A mí me encantaría leerlo, de verdad que sí. Genial. Nos haría a todos bien echarle una leída. Y eso sí, los podéis subir por Facebook. Y los vínculos a los videos. Sí, los vínculos también. Ya, yo les mando, te lo puedo mandar a la Carla o la Vivi por WhatsApp para que lo suban. A cualquiera de las dos, la que encontré primero, da lo mismo, las dos somos iguales, así. Trabajamos en equipo. La que te aparezca trabajamos súper en equipo. Enviar, listo, la que aparezca antes, y ahí nos comunicamos entre las dos. Así que hacemos... Gracias por el espacio. No, gracias a ustedes, muchas gracias. Agradecido, y que les vaya bien pues, en todo el trabajo que están realizando en materia de salud, harto ánimo, harta fuerza. La primera línea también. Primera línea.
Así que cuentan con todo el apoyo de nosotros, aunque a veces el esfuerzo como que yo creo que es muy grande, pero acá todo el power, chiquillo, toda la energía y ánimo, pues, que todavía nos Muchas queda. gracias. Gracias. Muchas gracias. Ya, pues, chiquilla, vayan ahí a estamos tomar conversando. oncecita. Buenas noches. Les mando un abrazo. Gracias. Muchas gracias, muy bien. Magda. Gracias. Gracias, chiquillos, que estén Negro. bien. Nos estamos viendo. Ahí estamos conversando. Un beso, Chao. cuídense. Gracias. Besote, Chao, chao. Gracias, chao. Chao.